Saludos queridos amigos, en este vídeo les vamos a presentar una diapositiva de algunos dispositivos electrónicos, lo cual nosotros vamos a estar dando algunas explicaciones sobre el funcionamiento de esos dispositivos. Vamos a entrar a la diapositiva para entrar en materia. Hemos llegado a lo que es la diapositiva y tenemos una pregunta aquí que dice ¿qué es un capacitor? Y básicamente un capacitor es un dispositivo electrónico y eléctrico que se utiliza en los circuitos electrónicos y en los circuitos eléctricos para almacenar carga. Estos capacitores son conocidos como capacitores electrolísticos. Estos que están aquí, hay diferentes tipos de capacitores, ya que hay capacitores de poliéster, hay capacitores cerámicos, hay capacitores de mica y diferentes tipos de capacitores. Lo que nosotros estamos observando aquí son capacitores que tienen polaridad, capacitores que son conocidos en el mundo de la electrónica como capacitores electrolísticos, ya que están formados por dos placas metálicas separadas entre sí por un aislante o un dieléctrico. Este capacitor que estamos observando aquí es de 4700 microfaradios a 470 volts. Vamos a pasar a la otra parte para seguir viendo con más detalle el capacitor. En esta parte aquí tenemos lo que es la estructura interna del capacitor, cómo el capacitor está constituido internamente. Aquí nosotros vemos este gráfico que tiene una terminal y de este lado tiene otra terminal. Esta terminal es la terminal positiva, que es la terminal negativa del capacitor, ya que tiene su polaridad. Lo que podemos observar aquí, en esta parte, aquí es lo que es un lado de la placa. De este lado tiene otra placa, como les decía ahorita, que el capacitor está compuesto por dos placas metálicas y separado entre sí por un dieléctrico. Este dieléctrico es donde se almacenan la carga positiva y la carga negativa. Básicamente esta es la estructura interna del capacitor. Pasamos hacia adelante. Aquí llegamos a lo que es los símbolos del capacitor. Este es el símbolo de un capacitor variable. No, de un capacitor no polarizado. Un capacitor que no tiene polaridad, no tiene positivo y no tiene negativo. Simplemente este capacitor nosotros lo introducimos en un circuito y el circuito polariza el capacitor. O sea, cuando usted instala ese capacitor en un circuito, el circuito va a polarizar el capacitor. Aquí tenemos otro símbolo, el cual tiene polaridad. Está indicando un polo positivo y se sobreentiende aquí que es un polo negativo. Este es un capacitor polarizado. Aquí tenemos lo que es un capacitor variable, un capacitor que varía, un capacitor que tiene variante al momento de nosotros aplicarlo en un circuito. Vamos a pasar a otro dispositivo. Llegamos a un dispositivo muy importante y muy común en los circuitos electrónicos. Y hay una pregunta que dice ¿qué es una resistencia? Y básicamente una resistencia es un dispositivo electrónico que limita el paso de la corriente en un circuito. Es decir, si usted tiene un circuito que está alimentado con un voltaje de 12 voltios
y usted tiene un bombillo LED que consume 3 volts y consume 20 miliamperes. Usted simplemente tiene que hacer un cálculo con la ley de Ohm para saber qué resistencia usted va a poner en el circuito, que le baje la intensidad del circuito para que no le queme el LED que usted tiene en ese circuito. Como puede ser un LED, puede ser cualquier otro dispositivo. O sea, la resistencia es un dispositivo que se utiliza en los circuitos electrónicos para limitar el paso de corriente en el circuito. Es decir, cuando usted pone una resistencia, usted está poniendo un obstáculo para que limite el paso de esa corriente en el circuito. Eso es lo que es una resistencia, una limitadora de corriente en un circuito electrónico. Nosotros vemos que cuando un vehículo o un motor, una motocicleta, tiene una bombilla, a esa bombilla se le pone una resistencia para cuando aceleren el motor, a medida que acelera el motor, a medida se aumenta la corriente porque el motor tiene lo que se le llama un campo eléctrico. El motor tiene una bobina que mientras más tú aceleres el motor, más se aumenta el voltaje y puede quemar la luz del motor, y por eso a los motores se le ponen resistencia. Y esa es básicamente la función de una resistencia en un circuito. Vamos a pasar a otra parte sobre la resistencia en una explicación más detallada. Aquí nosotros vemos lo que es la estructura de la resistencia, cómo las resistencias están compuestas por diferentes colores. Aquí nosotros vemos lo que son 4 barras de diferentes colores. Aquí tenemos cifra 1 y cifra 2. O sea, el color rojo equivale a 2. El color violeta equivale a 7. El color verde equivale a 5. Y este, que es la tolerancia, equivale a 10%. Es decir, si nosotros utilizamos lo que es el código de colores para buscar la capacidad o el ohmiaje de esa resistencia, básicamente esa resistencia es de 2.7 mega ohmios. Ese es el ohmiaje de esa resistencia, ya que este es el factor, ya que este equivale a 2, este equivale a 7, y este es el factor multiplicador, y esta es la tolerancia de la resistencia. Generalmente la resistencia, o normalmente la resistencia, están hechas de un material llamado carbón. Otras están hechas de cerámica, y así sucesivamente. Son muy baratas, son muy fiables, son muy buenas las resistencias, ya que son baratas y usted puede conseguir de esta resistencia en Electrónica Direza. Puede ir allá a los Minas, donde el profesor Arcadio, y conseguir su resistencia en Electrónica Direza. Una electrónica que tiene múltiples dispositivos, lo cual usted puede solucionar un problema simplemente poniéndose en comunicación con el profesor. Aquí hay una pregunta y dice, ¿qué es un diodo? ¿Qué es un diodo rectificador? Básicamente, un diodo rectificador es un dispositivo electrónico que se usa en los circuitos para rectificar la corriente, o sea, para cambiar de corriente alterna a corriente directa. También el diodo se usa para bloquear la corriente en un momento determinado que usted quiera poner el diodo como un bloqueador de corriente. Pero normalmente se usa más en lo que son los puentes de diodo para rectificar la corriente. Los diodos están compuestos por 2 partes, tiene una subdivisión. Esta parte gris que ustedes ven aquí es la parte del cátodo, y esta parte que está acá es la parte del ánodo. Esta parte del cátodo es la parte negativa y esta parte del ánodo es la parte positiva. Y la función en lo que más se usa el diodo es para rectificar la corriente. Vamos a ver ahora lo que es el puente de diodo y cómo funciona. Básicamente aquí nosotros tenemos lo que es un puente de diodo común. Tenemos aquí lo que es el voltaje alterno, que entra por esta parte, y por aquí entra también el voltaje alterno.
Aquí tenemos 4 diodos conectados en este puente de diodos que es para rectificar la corriente, para convertir la corriente alterna en corriente continua o en corriente directa, para pasar la corriente de AC a DC. Como ustedes pueden observar, este voltaje que puede ser el potencial, este puede ser el neutro, este entra por aquí, la corriente entra por el ánodo, pasa por el cátodo y luego llega a esta terminal que es la positiva. Igualmente la corriente que entra por aquí pasa por el ánodo y pasa por el cátodo. Entonces aquí tenemos las partes positivas y el polo negativo, que de ahí se toma la corriente continua, la corriente DC. Y básicamente esta es la función del puente de diodos: rectificar la corriente, separar los semiciclos positivos de los semiciclos negativos para nosotros tener una corriente continua para ser usada en un circuito electrónico. Así que esta es la función. Hemos llegado a uno de los dispositivos o a uno de los circuitos integrados más importantes en el mundo de la electrónica. Estos dispositivos son muy utilizados en lo que son los circuitos digitales, en lo que es electrónica de potencia, en lo que es mecatrónica, en lo que es robótica. Estos dispositivos se utilizan mucho también en diferentes circuitos. Este es el temporizador Optimer 555. Se pueden hacer circuitos multivibradores, se puede hacer un circuito monoestable y un circuito estable para la función que nosotros queramos hacer. Este dispositivo es un dispositivo muy barato, cuesta alrededor de 35 pesos y hace múltiples funciones. Ya para terminar, aquí tenemos un circuito con un 555, con un temporizador que posiblemente se está usando como un multivibrador porque tiene un LED oscilando en el tiempo. Tiene una resistencia para proteger al LED que no se queme, para bajar la intensidad de ese circuito, la resistencia de 68 ohmios. Tenemos un capacitor, tenemos una resistencia R1, tenemos otro capacitor de 47 microfaradios y tenemos el temporizador 555. Y tenemos aquí un capacitor de 10 nanofaradios que no tiene polaridad, ya que el circuito polariza a este capacitor. Y aquí este circuito está funcionando como un circuito que está siendo usado como un oscilador. Ese LED está encendiendo y está apagando en el tiempo. Así que muchas gracias por ver este vídeo y cuento con su apoyo. Si les gustó el video le pueden dar like, suscríbanse a mi canal Electrónica Peguero y le estuvo informando el señor Peggy.